¿Qué tal? Soy Martín Bonfil Olivera, su agendista de ciencia, y hoy quiero hablar de un avance que puede revolucionar la salud a nivel mundial si se concreta, y esperemos que se concrete porque hay muy buenas indicaciones de que podría suceder. Se trata de un nuevo método que permite realizar trasplantes con células pluripotenciales para curar la diabetes, nada menos y nada más que la diabetes, que afecta más o menos a 500 millones de personas en el mundo. Ustedes saben que en nuestro país, en México, la diabetes es uno de los padecimientos que más preocupan por la gran cantidad de pacientes que lo tienen y porque va creciendo debido a nuestros malos hábitos de la alimentación, al grado de que podría ser una crisis que ponga contra la pared al sistema de salud pública, de modo que las alternativas contra la diabetes son siempre bienvenidas. Y en este caso se trata precisamente de la famosa técnica ya muy mencionada desde hace años del uso de las células pluripotenciales, las células madre pluripotenciales, las famosas células madre, que como todos sabemos son células que pueden provenir de embriones, pero también pueden provenir de diversas partes de un cuerpo y que tienen el potencial de transformarse mediante ciertos métodos. En el caso de células que vienen del embrión, en cualquier tejido del cuerpo. En el caso de células que se obtienen ya de un cuerpo adulto, se pueden convertir en algunos tejidos dependiendo de dónde se tomen las células, pero siguen teniendo un potencial no totipotencial de convertirse en cualquier tipo de células, pero sí pluripotencial, es decir, convertirse en una gran variedad de células distintas. Y por fin se está aplicando esto ya de manera muy directa, en este caso para atacar la diabetes. Un grupo de investigadores de una universidad en Japón, perdón, en China, eh, publicó un artículo el pasado 26 de septiembre en la revista Nature, en la revista Cell, y después fue reseñado en la revista Nature, que son dos de las revistas más importantes en estos campos. Pero en la revista Cell se publicó un artículo en que se habla de un ensayo que se hizo con 3 pacientes, pero en realidad se habla de uno de estos pacientes que ya cumplió un año de haber sido trasplantado. Lo que hicieron fue tomar células de tejido graso de este paciente, sus propias células, cultivarlas en unas condiciones específicas, utilizando ciertos reactivos químicos que se sabe que tienen que ver con el control de la diferenciación de las células durante el desarrollo embrionario y durante el crecimiento del cuerpo. Lograron que estas células madre se convirtieran en células de beta del páncreas. Las células beta del páncreas son las que forman los famosos islotes de Langerhans, que son los que dentro del páncreas producen la insulina, que es la hormona que regula el contenido de azúcar en la sangre. La insulina hace que se absorba la insulina dentro de las células y entonces no se acumule en exceso en la sangre. Los pacientes que tienen diabetes no producen suficiente insulina, o bien sus cuerpos no responden a la acción de la insulina y entonces tienen mucha azúcar en la sangre porque la insulina no está permitiendo que entre dentro de sus células. Hay 2 tipos de diabetes. La diabetes tipo 2 es la más común, es más o menos el 85% de los casos de todo el mundo. Es la que se adquiere con la edad, tiene que ver factores genéticos, pero sobre todo los malos hábitos de vida, ¿no? La mala alimentación, la falta de ejercicio, la obesidad, etcétera. Y la diabetes tipo 1, esa se desarrolla normalmente en personas más jóvenes y básicamente tiene causas genéticas. Ya se habían hecho ensayos de insertar células madre transformadas en células de tejido pancreático de islotes de Langerhans en pacientes con diabetes tipo 2 y había sido prometedor el resultado porque estas células que se les habían insertado en el hígado, no en el páncreas, habían empezado a producir insulina y estos pacientes habían empezado a producir su propia insulina a partir de sus propias células
madre transformadas en células de páncreas y empezaron a necesitar menos insulina inyectada y a poder controlar mejor sus niveles de azúcar. Pero en este caso, el que se reporta este mes que acaba de terminar es en pacientes de diabetes tipo 1, que es mucho menos común, pero también para la que hay menos alternativas. Lo que hicieron fue tomar estas células del paciente, transformarlas en células pancreáticas, células beta, y a partir de estas células beta formar islotes de Langerhans in vitro, ¿no? en el laboratorio, y se las insertaron no en el riñón, que era muy complicado porque en el riñón no se podían ya ver qué pasaba con esas células, con esos islotes de Langerhans, sino que se les insertó en el tejido abdominal, en una especie de vaina que contiene los músculos del abdomen, esos que forman el six-pack. Bueno, allí dentro se insertaron y los pacientes empezaron a tener producción de insulina, pero en particular el paciente del que se habla, que es una paciente femenina, a los 2 meses y medio dejó de necesitar insulina porque ella estaba produciendo su propia insulina, y a más de un año sigue estando estable. Básicamente ella ya controla perfectamente bien su insulina, ya puede comer lo que ella quiera, bueno, dentro de ciertos límites razonables, pero dice la chica que permanece anónima y que vive en una ciudad de China que se llama Tianjin, que ya puede comer azúcar y que ya puede comer cosas ricas que siempre se le había antojado y que nunca había podido comer en su vida. De modo que esta prueba clínica que se va a seguir estudiando a los otros 2 pacientes, pues parece ser muy exitosa, no tener rechazo inmunológico, aunque es posible que algunos de estos pacientes puedan rechazar las células, a pesar de que sean sus propias células, porque precisamente el propio cuerpo es el que destruye sus islotes de Langerhans porque produce anticuerpos contra ellos. Esa es la causa fundamental de la diabetes tipo 1, pero eso se va a estudiar después porque esta paciente estaba tomando drogas inmunosupresoras, entonces de por sí no tiene una respuesta inmunológica normal. Entonces, lo que están proponiendo estos investigadores es que, dados los buenos resultados, se podría pasar a la segunda fase. Esta fue la fase clínica, la primera fase clínica del estudio. Vendría la fase 2 con un número mayor de pacientes, entre 10 y 20. Y si esto sigue avanzando, pues podría convertirse en poco tiempo en un método viable de extraerle a la persona células madre, transformarlas en islotes de Langerhans. Incluso se habla de ciertas formaciones más grandes que se podrían trasplantar más eficazmente, y en muchos casos esto podría hacer que las personas empezaran a controlar su diabetes tipo 1 y por supuesto también, como ya comenté, los que tienen diabetes tipo 2. Todavía es un estudio preliminar, todavía falta ver si de veras es viable esto, pero está mucho más avanzado que muchos otros métodos que de pronto vemos en las noticias de curas a diferentes enfermedades, y ya está probado en humanos. Por supuesto, antes se probó en monos, primates no humanos, y antes se probó en células en cultivo. Se siguieron todos los estándares, y bueno, es una investigación verdaderamente muy prometedora. Eso no quiere decir que ya nos olvidemos de cuidarnos y prevenir la diabetes, pero a lo mejor hay algunas soluciones más prácticas, además de estas drogas nuevas, estos fármacos que están surgiendo para controlar la obesidad. Así que buenas noticias del mundo de la ciencia, y esperemos que en pocos años esto se pueda concretar. Soy Martín Bonfil Olivera, de la Dirección General de Divulgación de la Ciencia de la UNAM, y soy su agendista de ciencia.